Muy bien, hasta aquí la noticia. Soy Juan José Ríos. Esta noche en el análisis, bueno, el uso de los recursos y también la ejecución presupuestaria dentro de esta pandemia del COVID-19. Es parte de lo que se comienza a analizar en este momento. Así que, compañeros, como siempre, buenas noches. Hacia adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, Juan José. Arrancamos ya a las 8:45 en esta fase ya de entrevistas para hablar precisamente de este tema, la ejecución presupuestaria al día de hoy, ya 25 de junio del año 2020. Feliz día a los maestros también en este año atípico, este 2020 atípico, en donde los maestros no están en las aulas, pero bueno, les deseamos siempre un buen día que hoy se les festeja. La ejecución presupuestaria de el gobierno y las entidades en medio de la pandemia. Ese será el título, ese será el tema, mejor dicho, a discutir esta noche, pero también saludamos a Cristian Castillo, que como todos los jueves nos acompaña acá en el canal. ¿Cómo estás? Don Mario, buenas noches. Pues igualmente uniéndome al saludo a los maestros, con el gran mensaje, creo yo, en medio de esta pandemia, que es ya necesaria un relevo generacional de los maestros, de la educación. Un saludo a todos esos nuevos maestros que están ya iniciando su carrera docente y otros que tendrán la oportunidad ahora de poder, mediante los nuevos mecanismos virtuales, incorporarse a esa tan noble labor de formar a las nuevas generaciones, desde la niñez hasta la educación superior. Y es que esta situación, vaya, que ha trastocado todo, y la educación creo que ha sido uno de los sectores más trastocados. Ahora los niños, todo el mundo, pues sus tareas las suben a alguna plataforma, allí les revisan todas las tareas y pues bueno, es parte de esa nueva normalidad, ¿no? Y es que, Mario, la posibilidad de nuevamente hacinar personas en aulas escolares de 4 paredes, creo que es una de las últimas acciones que seguramente en la desescalada veremos, así que la dinámica de la virtualidad y la enseñanza en el hogar serán las nuevas modalidades de esa nueva normalidad. Así es, así me decía un amigo, yo ni loco mandaré a mis hijos en enero al colegio. Es parte de las decisiones de cada quien, ¿no? Así que no se puede criticar. Bueno, vamos a hablar de la ejecución presupuestaria. Estamos al día 25 de junio del 2020 con una semana bastante complicada. Anteayer hablábamos de 700 casos, hoy 800 casos y preliminar la cifra. Pero ¿cómo va la ejecución presupuestaria para esta pandemia? De por lo menos 120 millones de quetzales, aproximadamente unos 924 millones de quetzales que dispone el gobierno para mejorar la infraestructura hospitalaria y atender las necesidades por el COVID-19. Sin embargo, esa cartera ha tenido dificultades, o sea, la cartera de salud pública, para ejecutar el presupuesto. ¿Cuáles son las causas? Le damos la bienvenida a Paul Boteo, director de la Fundación Libertad y Desarrollo, y también a Walter Martínez, asesor fiscal y financiero y socio de la firma Deloitte. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Muchas gracias, Mario, gusto saludarlos. Licenciado Boteo, iniciamos con usted. Realmente la ejecución presupuestal del periodo fiscal 2020 ha tenido una gran cantidad de variantes como no estamos acostumbrados a ver. Aparte de que no se aprueba el presupuesto 2020, queda vigente el del 2019, hay una serie de ampliaciones que se han dado que prácticamente fueron aprobadas en el Congreso en el primer trimestre, y es que solo a Gobernación se le incrementaron alrededor de 600 millones de quetzales, al Ministerio de Economía 2.000 millones de quetzales, luego que tenía como presupuesto para el año 400 millones. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud, realmente la cifra igualmente alcanza los 1.700 millones de quetzales. ¿Cómo analizar la ejecución presupuestal cuando han habido tantas variantes y cuáles son los elementos a los que hay que ponerle mayor atención para hacer una evaluación objetiva de cómo se está ejecutando el presupuesto? Bueno, buenas noches, Cristian, muchas gracias, y de nuevo, buenas noches, Mario. Efectivamente, lo que tenemos es que en este año, lamentablemente, coincidieron varios eventos que están provocando los resultados que estamos viendo en este momento. Como usted muy bien lo mencionaba, Cristian, lamentablemente este gobierno no entra con un presupuesto
aprobado en el contexto del 2020, sino que tuvieron que funcionar con un presupuesto del 2019. Y claramente eso pone un primer obstáculo, porque eso significa que las unidades de planificación dentro de cada uno de los ministerios tienen que desarrollar todo un nuevo ejercicio para adaptarse a ese presupuesto y no lo que originalmente habían programado para ejecutarse dentro del 2020. Ese es un primer problema. Pero luego, efectivamente, cuando se dan estas ampliaciones, se dan en un contexto bastante caótico por la emergencia que se estaba teniendo, y en total se le han dotado al gobierno casi 20.000 millones de quetzales. Pasaron de un presupuesto de 80 y algo de millones, 80.000, 87.000 millones a más de 100.000 millones de quetzales. Entonces, eso presenta una complejidad, porque se tiene que adaptar todas las unidades de planificación y de ejecución. A eso hay que sumarle que lamentablemente estamos en un gobierno que se está estrenando, e históricamente en el primer año de gobierno vemos que porque están en un proceso de aprendizaje, porque son nuevos funcionarios públicos, usualmente la ejecución es baja. Lo que vemos en este año es que eso está llevándose al extremo, porque vemos, por ejemplo, que en el 2020, para mayo del 2020, la ejecución total del presupuesto programado para este año es del 30%, cuando vemos que el promedio de ejecución entre el 2013 y el 2019 para mayo ya era de un 34%, es decir, se está rezagado respecto a los años promedio de los años anteriores. Y hay que recordar algo, incluso dentro del gobierno de Jimmy Morales hubo un problema de ejecución precisamente por todo el tema de la lucha contra la corrupción y que básicamente tenían miedo de ejecutar. Entonces vemos un panorama complejo. Y quiero terminar esta primera parte con dos puntualizaciones. Número uno, preocupa, por ejemplo, que en el caso del Ministerio de Economía solamente se ha ejecutado al mes de mayo el 7.8% del presupuesto, cuando en ocasiones anteriores ya se venía ejecutando un 28%. Claro, estamos hablando de un presupuesto, de un ministerio que históricamente ha manejado pocos recursos en términos relativos. El presupuesto más alto ronda como por los 400, 500 millones y ahora se le incrementa de la noche a la mañana 2.000 millones más. Eso presenta un problema, obviamente, para este ministerio porque no están acostumbrados. Y luego, el Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio que lamentablemente desde su creación ha sido conflictivo y ha tenido problemas de ejecución, solamente ha ejecutado o había ejecutado al mes de mayo 11.2% del presupuesto, cuando en ocasiones anteriores ya se había ejecutado en promedio entre el 2013 y el 2019 un 18%. Y hay que recordar que en estos dos ministerios está parte de la ayuda pues, de auxilio económico para las familias, para los empleados. Y por último, el Ministerio de Salud y Asistencia Social pues presenta una ejecución del 27.4% cuando en ocasiones anteriores habían ejecutado un 34.2% en promedio. Entonces, vemos que se está mal en respecto a años anteriores y lamentablemente en una situación muy compleja. Ahora bien, licenciado Martínez, la gran pregunta de la población es precisamente esa. ¿Por qué cuando se ven ya los casos que hemos pasado de 200 a 400, a 500, a 700, hoy 800 de los hospitales colapsados, por qué, digamos, ocurre esto? La población se hace esa pregunta. Y todo el dinero que se ha aprobado y las donaciones, ¿qué es lo que está pasando? La bancada de la UNE también hacía referencia de que de 1.600 millones de quetzales que la cartera de salud tiene para atender esta pandemia, solo se ha ejecutado el 3.74%. ¿Por qué? Es lo que se pregunta la población. Buenas noches en Canal y a la audiencia de Canal Antigua. Coincido totalmente con lo que Paul Boteo explicaba. Creo que se han dado una serie de desafortunadas circunstancias que hacen bastante más complejo. Tenía una plática hace algunos días, no muy lejanos, con miembros del Ministerio de Finanzas y me decían, y de la Superintendencia de Administración Tributaria, y me hacían el comentario que era preocupante
que bajo la legislación y las políticas de fiscalización que tenían los diferentes organismos del Estado por parte de la Contraloría de Cuentas, era muy complicado y había una percepción de cierto temor de poder ser más agresivos en los temas de ejecución presupuestaria, porque era algo que eventualmente el funcionario teme que se le puede revertir por no seguir o protocolos o controles o una serie de probablemente de candados o seguros que podrán tener algún propósito, pero que al mismo tiempo se vuelven embudos y se vuelven cadenas que hacen muy difícil que se puedan ir ejecutando los presupuestos. Eso por un lado. Y yo también agregaría el elemento de que la principal fuente de recaudación del que tiene el gobierno para alimentar el presupuesto, que es la fuente tributaria, está teniendo también una disminución muy importante. Y yo creo que esto puede empezar a generar una especie de bomba de tiempo, porque nos podemos estar enfrentando a una potencial inflación no muy lejana, importante, porque al no tener los recursos, pero sí la presión de generarlos, habría que preguntarse de dónde y cómo el gobierno va a lograr hacerse Es de decir, esa que hoy necesita tener en el mercado. Es decir, licenciado Martínez, solo para entendimiento de la población, digamos, si el Congreso le aprobó una ampliación presupuestaria al Ejecutivo para esto, para atender la pandemia, ¿ese dinero ya lo tiene el Ejecutivo o hay que buscarlo? No, ese dinero no está en automático. Hay que hacer asignaciones de recursos, hay que redefinir el flujo de caja del Ministerio de Finanzas Públicas. Tiene que reconstruirse a partir no solo del presupuesto original, sino de las ampliaciones que se dieron. Y conforme va existiendo la disponibilidad de fondos, entonces tiene que hacerse la distribución y la asignación. Hace pocos días platicaba con ejecutivos del Crédito Hipotecario Nacional para conocer cómo estaba caminando el flujo de fondos de los créditos que fueron asignados para los principalmente pequeños y medianos empresarios que están padeciendo este tema de pandemia, y ellos me comentaban que si bien están llegando los fondos, no están llegando con la velocidad que realmente se necesita o con la velocidad que están llegando las solicitudes de parte de los empresarios para este tipo de recursos que hoy realmente son sumamente necesarios. Ahora, licenciado Boteo, para ir desmenuzando la dinámica presupuestal, que es bastante compleja y que tiene sus peculiaridades en lo público, usted ponía de ejemplo al Ministerio de Desarrollo Social. Efectivamente, la partida de apertura del presupuesto del ministerio en enero era de 1.159 millones. Luego de las aprobaciones en diferentes momentos para el apoyo a atención a la COVID y las ampliaciones al techo presupuestal, se le inyectan alrededor de 6.400 millones más. Cuando analizamos la ejecución a mayo, esa ejecución es sobre los 1.130 millones al inicio con que contaba el ministerio y que es el presupuesto ordinario del mismo, o la ejecución sobre los 7.500 millones que tiene que ejecutar precisamente para atender las especificidades de la pandemia. No, esto ya estamos hablando que es sobre el presupuesto que ahora se convierte en el vigente por esas modificaciones que tuvieron. No es sobre la cifra anterior, sino es sobre la nueva cifra que, como usted muy bien indicaba, Cristian, es más o menos poco más de 7.000 millones de quetzales. Ahora, efectivamente, yo coincido con el punto de que se está cayendo la recaudación fiscal. Es preocupante. Vemos que el comportamiento en mayo es de las caídas más fuertes, con una caída más o menos del 24% en la recaudación fiscal. Eso es, digamos, histórico, si se quiere ver de esa forma, la caída que se registró en el mes de mayo, y hubo también una caída en el mes de marzo y en el mes de abril. Sobre todo vemos una caída en el IVA de las importaciones, que es una caída muy fuerte,
así como también en el IVA doméstico. Es decir, es una complicación lo que se está viviendo, pero también hay que recordar que precisamente se tuvo un acto histórico en el sentido de que se permitió que el Banco Central financiara el gasto público, que en este caso estamos hablando que son 11.000 millones, que básicamente el Banguat va a poner en circulación, que efectivamente podría generar inflación en el futuro y que yo creo que es un mal precedente porque de todas formas se pudo haber recurrido a deuda internacional, pero aparte de ese comentario, lo cierto es que los recursos también están ahí, de relativamente fácil ejecución, y hay que decirlo también, el resto de recursos que se tienen aprobados dan con un préstamo atado. Y entonces lo que se tiene que hacer en este caso es agilizar los procesos para que esos préstamos se puedan desembolsar o la emisión de bonos que se puedan hacer también que puedan estar considerados. Yo creo que coincido también en que hay una cuestión de miedo que pueda haber de los funcionarios públicos, porque efectivamente son los responsables los que dan la cara y los que después van a tener que pasar 20 años atados a las decisiones que pudieron tomar en este contexto. Pero también, en todo caso, lo que se tiene que hacer es recurrir a los elementos que puedan estar disponibles. En este caso, hablamos que hay declarado un estado de emergencia y eso le permite cierta flexibilidad también al gobierno para que no tengan que seguir todos los procedimientos establecidos en una compra normal. Y en todo caso, se ha discutido ampliamente que la ley de compras o la ley de contrataciones del Estado es compleja y también pudiese manejarse algún tipo de reforma que pudiera ayudar en este momento para que se puedan agilizar. Aquí estamos en una situación que sucede una vez cada 100 años y estamos llegando al colapso de nuestro sistema de salud y no nos podemos dar el lujo de que estén los recursos ahí y que no se ejecuten, que los recursos de por sí ya son, para la magnitud de la tragedia que estamos viviendo, son relativamente cortos si uno compara, por ejemplo, los paquetes fiscales que han hecho en Estados Unidos o en Europa, en donde sobrepasan el 10% del PIB. Aquí estamos hablando que vamos a tener un déficit fiscal que seguramente va a ser histórico, que va a rondar entre el 7% del PIB, pero no llega todavía a esos niveles altos que puedan estar llegando en los países desarrollados. El punto es, estamos viendo que los hospitales colapsan, se tiene que ejecutar, porque este es un drama humano, y por otra parte está colapsando también la economía. Vemos que el IMAE cayó un 10% en el mes de abril, y todo indica que en mayo va a ser una situación similar, y en junio no digamos. Entonces, está cayendo, se está colapsando la economía, está colapsando nuestro sistema de salud. La responsabilidad de los funcionarios públicos es hacer lo que corresponde para que el daño sea lo menor posible, y se tiene que buscar expertos, si son funcionarios nuevos, se tienen que buscar expertos con cierta experiencia en gobiernos pasados para que les pueda ayudar a agilizar estos procesos, porque si no, esta crisis se va a salir de control. Ahora bien, licenciado Martínez, viendo este panorama, todas estas medidas, este paquete de 10 programas que se implementó, que el gobierno se trazó para paliar esta situación, pues hay que regresar al mes de marzo, abril, cuando esto medianamente, pues hay que decirlo, el gobierno todavía hablaba de una política eficiente en comparación a Centroamérica en cuanto al manejo de la pandemia. Hoy en día hemos sobrepasado ya la cantidad de muertos que ha tenido Panamá, por ejemplo. Y la situación, Guatemala se encuentra entre los 11 países de la región que más contagios reporta. En medio de esto, o sea, esos programas se plantearon para unos 3 meses. ¿Qué va a pasar en el último trimestre del año? ¿Habrá bono familia? ¿Ve usted si se va a volver a poder aplicar? ¿Habrán créditos para los pequeños empresarios, para quienes quebraron? O sea, la situación que se nos avecina para noviembre, diciembre y el primer mes del 2021 es sin querer caer en pesimismo, pero es que pareciera apocalíptico. Yo creo que no debemos ser alarmistas, pero creo que tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Es una realidad. Estamos ante 2 crisis muy fuertes. Una es la sanitaria.
cada vez las personas que uno escuchaba que podía haber alguien infectado de COVID-19 eran personas muy lejanas. Poco a poco se van cerrando esos círculos y ahora ya uno escucha a personas muy cercanas, un sistema de salud prácticamente colapsado, medidas que a prueba y error, algunas podrían estar más o menos funcionando, otras definitivamente no, y definitivamente también... ¿Cuáles serían en dónde metería usted cuáles en cada categoría? De ¿Perdón? las que usted dice que funcionan y las que no funcionan. Ah, ok. Es complicado saberlo, ¿verdad? Por ejemplo, cerrar los días inhábiles, por ejemplo, el sábado que estuvimos cerrados varios días, o por lo menos el domingo que hemos estado cerrados, yo creo que eso de alguna manera ayuda, son horarios y días inhábiles. He escuchado y mucha gente coincide en que los lugares públicos, hablábamos, ustedes comentaban al iniciar el programa, los centros educativos, los centros comerciales, los centros de recreación, los gimnasios, todos estos lugares públicos, yo creo que definitivamente merecen que se tomen este tipo de medidas lo más drástico que se pueda. Y debiera existir programas, como sí existen en otros países, para poder apoyar a ese cierre o esa operación al mínimo que están teniendo muchísimas empresas. Pero, por ejemplo, se cuestionó mucho el tema de las placas, hoy circula y hoy no circula, porque creo yo que las empresas que están funcionando con pocos recursos tienen que ver cómo hacen para seguir funcionando. Y las personas simplemente tienen que proteger sus trabajos, y entonces eso lo que ha provocado es vamos a decir, hacinamiento en los vehículos que les toca o pueden circular los días que están habilitados. Sí preocupa, principalmente creo yo, que las ejecuciones de dos ministerios tan importantes en este momento como son el de salud y asistencia social y el de desarrollo, tengan una ejecución muy baja, porque es sumamente urgente que se tomen medidas, que se generen recursos y la infraestructura necesaria para tratar de ir ayudando a que no nos esté pasando lo que hemos visto en algunos otros países, tristemente, que gente tirada en las banquetas de las orillas de los hospitales o muriéndose en casa porque simplemente ya no hay capacidad de poder administrar este tema que pareciera en algunos momentos que sí se está saliendo de las manos. Licenciado Boteo, la pregunta obligatoria es, ¿estaba el Estado y en particular estos ministerios tan controversiales en su estructura financiera, en su estructura ejecutiva, estaban preparados para poder administrar esta inyección de fondos que en algunos casos pues no creo que se vuelvan a repetir en la historia? Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, 6,000 millones de quetzales, cuando realmente su presupuesto era de 1 millardo. ¿Hay capacidad en la actual estructura burocrática del Estado para poder ejecutar eficaz, ágil y efectivamente sus fondos? No, yo creo que la pregunta es clave, Cristian, y uno tiene que estar consciente, y por eso cuando yo comenzaba esto decía, miren, es una serie de eventos desafortunados, si se quiere ver de esa forma, en donde nos está dando estos resultados. Y efectivamente, tanto Economía como el Ministerio de Desarrollo Social, son fondos que, como usted muy bien dice, posiblemente en el futuro nunca lo van a tener, y eso presenta un reto. El Estado de Guatemala en sí no está preparado para esto. Es un Estado que sabemos ha estado cooptado, la corrupción ha sido rampante, hemos tenido muy malos políticos. Es decir, a los países a los que esta pandemia les está pegando más fuerte es precisamente aquellos que tienen una institucionalidad muy frágil, como es el caso de Guatemala. Y tenemos un Estado que básicamente es pequeño e ineficaz. Y entonces el reto es muy grande. Ahora, dicho eso, Cristian, lo que pasa es que también se tiene una responsabilidad histórica por parte de los funcionarios que están a cargo de estas carteras. Como ciudadanos tenemos que comprender
que los que recibieron el Estado, que recibieron esos ministerios en una situación muy grave. Y tenemos que juzgarlo a la luz de ese contexto. Pero también tenemos que motivarles a que puedan tomar acciones porque la situación, repito, se está saliendo de control. Vemos imágenes, ya no tenemos que recurrir a imágenes de Italia, de España, en esos países desarrollados en donde colapsó el sistema de salud. Nuestro sistema de salud ya estamos viendo ese tipo de imágenes dramáticas, ya lo estamos viendo. Y por otra parte también es un llamado a tomar las acciones correctas. ¿Y en qué sentido? No podemos estar encerrados por 2 años. El consenso en las últimas semanas, y yo creo que ustedes han leído las noticias, es que este virus va a estar por lo menos 2 años rondando el mundo. Y lamentablemente no vamos a poder estar encerrados 2 años. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tratar de adaptarnos a esa nueva realidad, tratando de infligir el menos daño posible a la economía. ¿Por qué? Porque en la medida en que la economía pueda tener cierto tipo de funcionamiento, vamos a tener los recursos para poder enfrentar esta pandemia, tomando todas las medidas de seguridad que corresponden, llamando a las empresas a que sean responsables con sus colaboradores, pero efectivamente no podemos tener la expectativa que la situación que estamos viviendo hoy la vamos a experimentar durante 2 años. Estamos viendo, por ejemplo, cómo países como la India, que eventualmente cerraron sus economías durante 2 meses y luego la tuvieron que abrir porque estaban dañando la economía y la pandemia no cedía. Lo mismo sucedió en Perú. Los países subdesarrollados no podemos tomar las mismas estrategias que los países desarrollados. Y eso es importante comprenderlo para que la crisis económica no sea tan profunda y podamos tener los recursos para poder fortalecer nuestro sistema de salud en esta situación. Vamos a estar por lo menos 2 años con este virus. Y si esa es el consenso a nivel científico, entonces tenemos que hacer nuestra estrategia en función de ese panorama de tiempo. Y definitivamente una estrategia de estar encerrados no es la adecuada. Y una última acotación. Yo creo que es un llamado al gobierno para que pueda retirar esa política de placas, porque lo único que está haciendo es que los trabajadores tengan que compartir vehículos y eso está propagando y expandiendo el virus. No está ayudando en nada y creo que tienen que dar marcha atrás con una propuesta tan ineficaz como esa. Para finalizar, licenciado Martínez, paralelo a esta situación que el Estado, el gobierno de Alejandro Yamatei está enfocado en tratar de contener esta situación, pero paralelo a ello están allí los problemas históricos del país: desnutrición, falta de vivienda, pobreza, la migración. Pues bueno, ahorita ha menguado por toda la situación, pero la CEPAL habla de 29 millones de nuevos pobres que va a dejar esta pandemia. Viendo ya el 2021 que está a la vuelta de la esquina, ¿cómo ve usted la situación en cuanto a que el gobierno va a tener que atender la pospandemia, pero paralelo a los problemas que el país siempre ha tenido, ¿no? Es una cuesta totalmente con un grado de dificultad altísimo, retos que en cualquier momento en Guatemala hubieran sido muy grandes, pero me parece que esto es la tormenta perfecta. O sea, se sumaron todos los elementos que se podían sumar. Coincido en que creo yo que tiene que haber un intermedio entre tratar de activar la economía, por lo menos en condiciones que nuestra gente que vive el día a día, porque coincido totalmente con el licenciado Boteo en el sentido de que la economía guatemalteca, el trabajador guatemalteco, vive en la gran mayoría de casos, vive y trabaja para cubrir el día. No se tienen los recursos y el gobierno tampoco tiene los programas y los recursos para poder decir cerremos 3, 4, 5 meses y vamos a hacer que el virus termine. Eso no está pasando y no está pasando porque estamos tratando de tomar medidas
de resguardar a la gente, pero la gente no puede resguardarse, tiene que salir de alguna manera. Creo que necesitamos aceptar esa realidad de nuestra economía, de nuestra idiosincrasia como guatemaltecos y empezar a activar de alguna manera esta economía, estableciendo reglas, estableciendo protocolos, pero de alguna manera ayudar a que también podamos atender esas otras necesidades que usted menciona, el tema de la desnutrición, el tema de la educación, el tema de la seguridad, porque siguen escuchándose problemas de extorsiones que se siguen dando aún a horas de toque de queda. O sea, realmente la delincuencia, los problemas de salud siguen operando y se siguen dando. Me parece que Guatemala no aguanta más y que en un plazo de días debiera de reenfocarse cuál es la ruta que tenemos que dar, porque claramente los números dicen que las decisiones que se han tomado no son las más acertadas. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros acá en las 8:45 hablando sobre este espacio, sobre este tema. Mejor dicho, tengan buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Cristian, es una situación por demás complicada porque, pues bueno, ya como se refería a alguno de nuestros invitados, el Estado guatemalteco no estaba preparado para esto. Bueno, ningún Estado creo yo que estaba preparado para esto, pero sumado a ello, las deficiencias ya de por sí que tiene el Estado de Guatemala en cuanto a su operatividad, y esta emergencia, pues ha dejado como que en pausa la maniobra, ¿no? Y además, Mario, creo que lo que planteabas en una de las preguntas es fundamental. A 3 meses de haber iniciado el tema del confinamiento en nuestro país, aún hay circulante, aún salimos a la calle y hay abastecimiento de todos los productos, aún hay la posibilidad de comprar en el mercado lo que necesitamos, pero referías que a finales de año y el principio del año entrante, la economía va a estar en una situación totalmente distinta. Y es ahí en donde me parece que el rol subsidiario del Estado, principalmente para los más pobres, será fundamental. Y es ahí en donde las políticas de austeridad, no solo desde lo público, sino también en la microeconomía, van a ser cruciales para evitar, digamos, pasar a formar parte de esos 23 millones de nuevos pobres en el continente. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos para hablar de impuestos vinculado a esta situación. Ya venimos.